Ok. Bueno, bienvenidos a esta tercera clase, la segunda sincrónica. Un gusto volver a verlos. Seguimos avanzando en el programa de periodismo de redes sociales. Y hoy vamos a tener la clase de hoy tiene como dos partes. En una primera parte, nosotros vamos a empezar ya les voy a proponer utilizar una herramienta que la vamos a traer del marketing, ¿sí? Como yo les dije en la primera clase, nosotros vamos a tratar durante estas clases de entender el fenómeno de las redes sociales y de entender cómo va a ser nuestra presencia profesional en las redes sociales y qué factores van a influir y qué factores tengo que tener en cuenta y cómo analizarlos, ¿no? Entonces, la primera herramienta que nosotros vamos a utilizar, se la vamos a pedir prestada al marketing, ¿sí? Después vamos a pedirle prestada, por ejemplo, a estrategia, le vamos a pedir prestada otra herramienta y después vamos a pedir prestado también a normas de calidad, le vamos a pedir prestado el círculo de Deming. Así que un poco vamos armando esta capacidad de análisis, tomando herramientas de distintas fuentes y de distintas materias, ¿no? Permítanme que les voy a compartir mi presentación. Me avisan, por favor, si pueden ver mi, mi Sí, pantalla. sí, sí, se puede Se ver. ve bien. Ok, bueno, acá empezamos. Muy bien, empezamos como ustedes lo ven acá con las herramientas de análisis. Eh, ¿Qué es lo que son las herramientas de análisis o para qué sirven estas herramientas de análisis? Las herramientas de análisis nos van a permitir analizar cuáles son las claves de los proyectos de periodismo de redes sociales que nosotros vamos a emprender o a encarar, ¿sí? Como les dije recién, esta primera herramienta que vamos a ver ahora es una herramienta que la hemos traído del marketing y es el modelo de las 5C. No sé si alguno ya escuchó hablar del modelo de las 5C, pero si no escucharon, acá se los presento, ¿sí? El marketing Mm. tiene, utiliza muy a menudo este modelo para estudiar tienen que ser las campañas publicitarias y cuáles son los factores que influyen para estudiar y para diagramar una campaña publicitaria. Básicamente las 5C es por los 5 factores que nosotros vamos a tener en cuenta cuando desarrollemos nuestro proyecto, nuestra campaña o nuestro proyecto o nuestra presencia en redes sociales, ¿sí? La primera C es el contexto. Nos tenemos que preguntar en el contexto qué cosas son posibles. ¿Mm? Responde a la pregunta qué cosas son posibles. Entonces, yo tengo que ver cuál es la realidad del contexto de hoy, cuál es la coyuntura del contexto de hoy, cómo se mueve la industria a donde quiero llegar, cuáles son los cambios tecnológicos que se vienen. Todo, si ustedes se recuerdan, ¿no es cierto? Todo lo que vimos la primera clase, donde vimos cómo impactan las distintas redes sociales en todo el mundo y cómo impactan también en Argentina y en qué medida impactan cada una en Argentina. Esa es la primera C, es el contexto. La segunda C son los clientes, es decir, cuál es el valor que nosotros vamos a agregar y que esperan los clientes. Ahí es muy importante analizar, primero, quiénes son nuestros clientes, quiénes van a ser nuestros clientes, ¿sí?
Cuando yo encaro un proyecto, tengo que saber a quién se lo estoy vendiendo y tengo que conocer quién es el cliente y cuál es el valor agregado que espera de mí. Entonces, es fundamental tener en cuenta esta segunda C que es de clientes, ¿sí? La tercera C es la compañía. En definitiva, es una visión introspectiva de cuáles son mis fortalezas y debilidades, qué es lo que yo tengo para dar, qué es lo que me falta desarrollar. Y ustedes se darán cuenta con el transcurso de las clases que es fundamental saber cuáles son las capacidades o las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar si queremos comenzar con un emprendimiento en redes sociales, ¿sí? Eh, que ahí, si ustedes ven en la pantalla, dice que podamos y sepamos realizar, ¿sí? Son aquellas habilidades, eh, aquellos skills que nosotros podamos o sepamos realizar. La cuarta C es quién nos va a acompañar, quién nos va a ayudar, ¿sí? En la presentación está cambiada, está como colaboradores está la competencia y como competencia están los colaboradores. Ya cuando la suba al campus la voy a ordenar bien. Pero colaboradores, es decir, ¿quién nos va a ayudar en el proyecto que nosotros queremos desarrollar? Y eso es fundamental, ¿no es cierto? Saber con quién vamos, cuál es la característica, cuáles son las habilidades que tienen que desarrollar las personas que nos van a ayudar y cuáles son los servicios que tenemos que incorporar y qué forma tienen, cómo se mueven en el mercado, qué es lo que esperan como retribución, qué es lo que esperan de nosotros a cambio. Todo eso es muy importante analizar, los colaboradores. Y la última C, este ordenamiento, les digo que no tiene mayor significancia, simplemente los ordené así, pero podríamos empezar a analizar por la competencia, que es la última C acá, eh, qué es lo que puedo hacer mejor que los demás. ¿Mm? Si ustedes han escuchado hablar alguna vez de ventaja competitiva, es ese valor que nosotros podemos ofrecer a los clientes y que no lo está ofreciendo la competencia. Ahí es donde nos vamos a diferenciar, ¿sí? U- Ustedes imagínense que eh, hay una frase célebre de Henry Ford cuando empezó a construir los primeros autos, allá por el principio del siglo pasado. Henry Ford decía, el cliente puede tener el color de auto que quiera, siempre que sea negro. ¿No? Porque él hacía pintaba todos los autos del mismo color, del color negro, entonces como era el único que fabricaba autos, se daba el lujo de no ofrecer otros colores, directamente los pintaba negro porque le solucionaba el problema y los clientes tenían que conformarse con ese único color que había en el mercado, que era el del único fabricante. Ustedes imagínense que las cosas cambiaron absolutamente. O sea, en el rubro que ustedes quieran analizar, no sé, la yerba mate. ¿Cuántas variedad de yerba mate hay en el mercado? Con palo, sin palo, con sabor a menta, con sabor a, no sé, a tomillo, a lo que fuera. Entonces, la misma globalización y la economía de mercado ha llevado a que nadie puede conformarse, ningún cliente se conforma con un solo producto, sino que estamos permanentemente viendo qué hay en el mercado, comparando y viendo qué valor agregado le da cada producto y así optamos por el que cubre el valor agregado que nosotros queremos
o que nosotros queremos percibir o que nosotros queremos tener, ¿sí? A nosotros, yo estoy seguro de que todos acá tenemos celulares, pero también estoy seguro que ningún celular, a pesar de ser tal vez de la misma marca, se parece uno al otro, porque todos lo hemos personalizado con aplicaciones distintas, con funcionalidades distintas. O sea, te diría que hay un celular para cada persona, una configuración de celular, de aplicaciones para cada persona. Y esto es así, imagínense un mundo donde cada uno tuviera que tener un mismo celular con las mismas funciones, ¿no? Eso se acabó. Eso lo dijo, lo podía decir Henry Ford al principio de la industria automotriz, donde no tenía competencia, pero hoy eso se acabó. ¿Y por qué me quedé y traje esa frase de Henry Ford? Porque evidentemente ustedes se darán cuenta que cuando nosotros desarrollemos este, nuestro proyecto de presencia o de branding en las redes sociales, nosotros vamos a tener que identificarnos por algún valor agregado que aportemos, ¿sí? Yo no puedo hoy eh, tener un proyecto en redes sociales que sea una copia exacta de otro. Tengo que darle mi impronta, tengo que darle ese valor agregado que mi cliente quiere percibir, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante estudiar a la competencia, ver qué está haciendo la competencia y en función de eso ver qué nosotros podemos hacer mejor que la competencia o que nuestros clientes perciban como una ventaja competitiva mejor que nosotros tenemos y que no tiene la competencia, ¿sí? Bueno, A acá eso les iba, presenté, sí, Juan Manuel, te escucho. a eso iba la serie cuando marcaba esta dicotomía entre el emergente Spotify y lo de Pirate Pay. Sí, 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 déjame avanzar un poco porque vamos a ver especialmente, vamos a ver este esquema de las 5C aplicado al caso de estudio que tenemos hoy, que es la serie de playlist. Ahora lo Bueno, vamos a discutir punto por punto, para que vean ustedes cómo funciona. Ustedes ya saben cuáles son las 5C. Ya saben cuáles son las preguntas que traccionan a cada uno de los factores. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Yo usé como disparador, usé una serie que está hoy en Netflix. Permítanme presentarla. Bueno, ahí estaba.
Ese es el tráiler de la serie que les propuse ver y que vamos a analizar a partir de ahora, ¿sí? Si quieren música, tienen que pagar, decía uno de los protagonistas. Y ahora vamos a ver cómo surgió esta novedad, este caso, y qué fue lo que motivó a este personaje que tenemos aquí en la pantalla, Daniel Ek, a desarrollar un servicio totalmente innovador. ¿Sí? Ok. El caso de Playlist se basa en el libro Spotify Untold, lo no dicho de Spotify, de Sven Carlson y Jonas Leijonhufvud. No se pronuncian bien los apellidos suecos. Por suerte, nuestro protagonista se llama Daniel Ek, que no es tan difícil. Es el fundador de los servicios, del principal servicio que existe hoy de streaming musical, que es Spotify. Es un servicio que tiene cada vez más seguidores, y cómo fue creado por su equipo clave, ¿no? Profe, Todo, sí, te escucho, no Juan Manuel. entiendo. La historia se basa en este libro, pero la narración es sobre cómo este creador hace Spotify o no es basado en hechos reales. Sí, 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 exactamente. Está basado en hechos reales, pero primero existió un libro que contó la historia y después la serie está basada en este libro que contó Ah, la historia, ¿no? Un poco es así la trama. Bueno, todo nace de una idea y de buscar resolver un problema, ¿no? La serie muestra cómo Daniel desarrolla en definitiva su idea. Tenemos personajes. Si ustedes vieron, yo les propuse comenzar a ver los primeros capítulos de la serie. Como dijimos al principio, esta serie tiene 9 o 10 capítulos, muy interesante. Es muy interesante ver la perspectiva o la visión de cada uno de los protagonistas. Para que nos situemos, ¿no es cierto? Hay un fundador del proyecto, que es nuestro querido Daniel Ek. Hay un programador, ¿sí? Que es el que Daniel va a buscar, ¿no es cierto? Porque tiene habilidades especiales. Hay un inversionista que en principio pone 10 millones, entiendo que de dólares, y cuando se terminan esos 10 millones dice, se nos está terminando la plata, voy a poner 10 millones más, voy a apostar con 10 millones más. Eh, También hay un artista que, si ustedes la ven en la serie, es una Bo- cantante que Bobby, había no, sido... Bobby. Martín, te escucho. No, no, Bobby algo es la chica, sí. Claro. sí, Esa es una cantante. Es una cantante que había sido compañera de escuela de Daniel Ek. Eh, Más adelante aparece la abogada, que es una pieza fundamental también en esta historia. Hay un personaje poco malo en la historia, que es el ejecutivo de Sony Suecia, que es Per Sunding, que empieza o sea, que aparece desde el primer capítulo, porque es alguien que está en contra de que haya cambios en la industria musical, pero al final entiende que estos cambios son prácticamente inevitables, ¿no? Si ustedes ven el segundo capítulo, van a ver cómo relata la historia este personaje, Person. Y bueno, finalmente está Andreas N, que es el
programador principal, o sea, es el jefe del equipo de programación, ¿no? Nosotros habíamos visto recién el programador como un equipo de programación, pero es muy importante también el aporte que hace Andreas, que es el jefe tecnológico del proyecto, ¿no? Bueno, El- ahora hay- pasemos esta serie por nuestro modelo de análisis de las 5C para entender cuál era la motivación que tenía Daniel, cuáles eran los problemas que enfrentó, que enfrentaba y que enfrenta todavía. Este, si ustedes pueden ver el último capítulo de la serie, van a ver que deja como eh, una pregunta para cómo va a ser el sistema o la industria musical en el futuro. Así que es muy, muy interesante también de terminar de ver esta serie. El contexto. ¿Alguien se anima a... qué es lo que vio Daniel Ek? ¿Alguno de ustedes se anima a ayudarme con este análisis? la posibilidad de escuchar música de manera ilimitada a través del uso de la tecnología y sin necesidad de tener que pagar por ello. Bien, 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 coincido, exactamente. Fíjate, en esta diapositiva que estoy presentando acá, hay información de qué es lo que pasó ah, hasta el año 2022 con la industria musical, ¿no es cierto? Cómo el streaming cuadruplicó en el año 2022 los ingresos del formato físico, ¿sí? Los ingresos del formato físico estaban en 4,6 y los del streaming en 17,5, para que vean cómo se impuso el streaming, ¿no? Eh, pero si ustedes ven cómo comienza la historia, en el año 2000 no existía streaming y era todo formato físico. Entonces era un negocio de 21 este, y terminó siendo un negocio mayor, pero con una presencia predominante de el streaming. Entonces, eso que es historia reciente, prácticamente ustedes la hemos vivido, ¿no es cierto? Esta historia no es algo que no es ajeno, que pasó hace muchos años. Es lo que pasó en el contexto de la industria musical, ¿sí? Si ustedes ven la serie, en algún momento el ejecutivo de Sony Suecia se queja porque tuvo que despedir de su compañía 60 personas y porque las ventas de CD, en ese momento era el formato físico predominante, ¿no es cierto? Habían bajado un 20%. En algún momento él llama a su casa matriz en Estados Unidos y le dice, no es algo que esté pasando solamente en Suecia, está pasando en todo el mundo, acá también estamos muy preocupados, así que ya empiezan a entender cuál era el problema, ¿no? Eh, Hay una frase que yo rescaté que dice uno de los protagonistas, dice, no serán los viejos de las disqueras los que decidan si Spotify sirve o no, sino que van a ser sus hijos. Y esto es algo que la juventud empieza a cambiar el paradigma, ¿no? Hasta ese momento, si vos querías escuchar música, tenías que salir a una disquería a comprar discos, ¿no es cierto? Argentina hubo número muy grande de disquerías, hubo una famosa y muy, muy conocida, una que era una cadena, Musimundo, que vendía prácticamente el 100% de sus ingresos era de la venta de discos. Y básicamente ese negocio en este tiempo desapareció. O sea, directamente desapareció o se volvió muy, muy pequeño. Si ustedes van
no sé, a una disquería hoy es prácticamente como ir a buscar, ir a buscar en el rincón del espacio, en el rincón de la tienda, que han reservado un pequeño lugar para los discos, pero ya es algo muy limitado. Entonces es la juventud la que empezó a tomar, a cambiar el paradigma, ¿no? Ya no era eh, necesario o ya no, a nadie le interesaba pagar por la música. Y ahí había un problema, ¿no? Ahí había un problema. Martín, ¿qué problema se veía cuando la juventud empieza a decir yo no voy a pagar por la música? Y caen básicamente toda la demanda. Es el típico cambio del formato convencional a lo digital. Yo estaba pensando en que pasó exactamente lo mismo, por ejemplo, eh, con series y películas. Digamos, hubo un montón de cadenas, sin ir más lejos, por ejemplo, Blockbuster, que desaparecieron, Exacto, me y encantó reemplazado el por el servicio ejemplo. de streaming. Exacto, me encantó el ejemplo porque es prácticamente una copia del ejemplo que tenemos acá, ¿no es cierto? De Spotify. Entonces, mm, hay algo que irrumpe, hay algo que irrumpe en el mundo, en la cultura, los modelos mentales, el contexto. Hay algo que irrumpe y que lleva a una modificación sustancial del negocio, ¿sí? Y a ver, yo tenía un amigo, muy amigo, que era dueño de una disquería y yo sufrí con él todo el proceso de cómo él se tuvo que transformar su negocio. O sea, ya llegó un momento en que ya nadie entraba a comprar un disco, entonces él tuvo que adicionar otras unidades de negocio para poder equiparar los ingresos que antes le dejaba solamente vender música. Entonces fue una revolución muy grande que se produjo, que la tecnología produjo en la industria musical. Y vamos a ver, esto es lo que pasaba en el contexto. Yo les recomendé la primera clase un libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Está muy bueno. Si alguien quiere profundizar en cuáles son las disrupciones o estas revoluciones y qué traen, qué amenazas traen para los negocios y para el contexto, está muy bueno ese libro. Como conclusión de este análisis de contexto es actualízate, o sea, actualízate y adáptate a nuevas formas de mercado o vas a morir, o sea, no vas a tener más tu negocio. Eso es lo que estaba pasando desde el punto de vista de contexto. Daniel Ek lo vio muy bien. Daniel Ek, si ustedes ven si ustedes ven la serie, se darán cuenta de que no era una persona adinerada, era más que nada, era un chico inquieto, era un chico que sabía programar, que tenía conocimientos de programación, que quería aprovechar lo que él ve como una posibilidad de negocio, pero que no tenía todo los recursos, no tenía el dinero para invertir, no tenía el equipo de trabajo, o sea, él tuvo la idea, él vio la idea, este, y, y avanzó con esa idea. Bueno, la segunda, eh, perdón, siguiendo con el contexto, la serie nos muestra que había un tema, ¿no es cierto?, con los derechos de autor. Hasta ese momento, la industria de la música compensaba a los autores a través de los derechos de autor.
y eso había toda una legislación este, que llevaba años y que se tenía que respetar y que el Estado estaba velando por que se respetara. Entonces, eh, para que ustedes vean cómo todos los obstáculos que imposibilitaban en definitiva que la idea que la idea se llevara adelante. Pero sin embargo, había en ese momento, creo que Martín me comentaste que conocías el servicio de Ares, también estaba el Sí, servicio de Napster y Pirate Bay, que eran servicios que se dedicaban a juntar archivos de música y de películas y ponerlos a disposición del que los quisiera bajar. No cobraban nada por la obra musical ni por las películas, simplemente ellos su captura de valor lo hacían a través de los avisos publicitarios. Y ese fue un modelo, ¿no? Que puso en jaque en ese momento a la industria musical como estaba concebida. Eh, Como el último punto, bueno, ya lo hemos mencionado, la industria discográfica comienza a tener pérdidas, ¿no? Empieza estos servicios gratuitos como Napster, Ares, Pirate Bay, se convierten en una amenaza para la industria. Si ustedes estaban parados en los zapatos del CEO de Sony, en ese momento ustedes veían que tenían una amenaza que cada vez se hacía más grande, ¿no? Así que ese es el contexto y es lo que debemos analizar en este caso. La segunda C, la compañía. Como dijimos recién, Daniel Ek no era una persona que afortunada, no tenía dinero, ni siquiera tenía un título universitario. Si ustedes ven cuando comienza la serie, él había aplicado para un trabajo en Google y Google lo descarta o no le concede la entrevista porque no tenía un título universitario. Sin embargo, era una persona muy proactiva, muy inquieta, como habíamos dicho. Entonces, a ver, insisto que las buenas ideas no necesariamente surgen de personas que tienen todos los recursos, ¿sí? Muchas veces, y esto es algo que nos va a pasar, nosotros decimos, bueno, ¿cómo voy a comenzar con mi campaña en redes sociales si no tengo una buena cámara, si no tengo una buena computadora, si no tengo, bueno, este ejemplo sirve de buen ejemplo para ver que cuando uno tiene una buena idea, después los recursos pueden llegar de distintas formas, ¿no? Pero lo principal es que estas buenas ideas surgen y no hace falta en un primer momento que surjan en lugares acomodados ni en los lugares tradicionales. Si ustedes ven la serie, en todo momento Daniel Ek dice, qué tiene Silicon Valley que no tengamos en Suecia? O sea, él como que quería desafiar a los programadores de Silicon Valley, como diciendo, yo no soy de Silicon Valley y voy a crear y tengo una gran idea y la voy a llevar adelante. Bueno, si ustedes ven la serie, ven que esta compañía no tiene una cultura startup, ¿no es cierto? Donde los programadores están permanentemente jugando, tienen juegos, tienen un ámbito de trabajo donde él mismo los busca con que no haya una rigidez laboral, ¿no es cierto? Hay cierto caos, hay un ambiente que era propicio para el tipo de colaboradores que él quería reclutar, ¿no? Eh, eso en cuanto a la compañía.
Una consulta, lo de Silicon Sí, Valley sí. no lo terminé de entender. ¿Qué sería esa parte, digamos? ¿A quién hace referencia? ¿Qué empresa? Bien, Silicon Valley sigue siendo un lugar en California que es como la sede de de todos las grandes startups tecnológicas, ¿no? Todas nacieron o dieron sus primeros pasos por ahí, o si nacieron en otro lado, fueron a radicarse ahí. ¿Cómo te puedo decir? El Como una barrio Wall Street. tecnológico de California donde están todas las startups tecnológicas. Todas pasaron en alguna forma por ahí y es lo que desafía Daniel Ek. Dice, yo no necesito estar ahí en ese barrio, no necesito pertenecer a a esa sociedad, a esa cultura para desarrollar una buena idea, ¿no? Era como el Wall Street en su momento para el tema de las finanzas, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, vamos con la próxima. Sé que son los colaboradores. Eh, ¿Quiénes nos van a ayudar a nosotros en en nuestro proyecto? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. En este caso teníamos, eh, siempre es necesario, qué alianzas estratégicas tenemos que formar con los colaboradores estratégicos, los que nos van a llevar adelante, los que nos van a permitir llevar adelante nuestro proyecto, ¿no es cierto? En ese momento, eh, él dice en alguna parte de la serie, los programadores son las estrellas, ¿no? Y 0,2 es el número. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que era 0,2? La velocidad que quería que carguen para las canciones. Ellos Que tenían es como la necesidad de que 0,2 segundos era percibido como algo instantáneo, como que la música se reproducía instantáneamente. Entonces, si la carga de la música que nosotros estábamos buscando en Spotify se demoraba más de 0,2 segundos, ya la gente percibía que eso no era instantáneo. O sea, tenían que luchar con esa demora, ¿sí? Entonces, por eso tuvo que reclutar programadores estrella, ¿no? No pudo reclutar cualquier programador. Eran chicos que estaban dispuestos a cumplir esa meta, a llevar adelante ese desafío, ¿no? No los podía reclutar en cualquier lado, tenían que tener esa sed y aparte es muy clara la serie cuando presenta que ellos querían demostrar que Pirate Bay podía hacer algo mejor, que podían hacer algo mejor que Pirate Bay, ¿no? Eh, igual en la serie no terminaron de explicar si llegaron a ese número. O no sí, recuerdo bien. al final lo consiguen, no lo quiero spoilear, pero al final lo consiguen, pero era un objetivo muy difícil de lograr, era muy difícil de lograr ese objetivo. Al final consiguen a través de mucho trabajo de cambiar la forma de que las canciones se buscaban, de la forma en que las canciones se cargaban. O sea, era un objetivo muy difícil de lograr y sin embargo lo consiguen después de mucho trabajo. ¿Mm? Bueno, en ese momento un pilar fundamental eran las disqueras, ¿no? Porque eran los dueños de los derechos de autor. Daniel Ek necesitaba para que su negocio funcionara, necesitaba contar con los derechos de autor. Y los derechos de autor estaban en manos de las disqueras que no lo querían largar porque no estaban dispuestos a entregar la clave de su negocio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh, Daniel Ek dice, yo voy a comprar, de alguna forma voy a comprar los derechos de autor
Y las disqueras también estaban con este tema de que perdían 5 millones de dólares semanales por la competencia y la amenaza que era Pirate Bay en ese momento. Cuando Daniel Ek va a buscar inversionistas, me gustó la frase porque él dice, yo no quiero trajeados de 34 años, o sea, yo no quiero gente en mi empresa que todavía tenga el chip de lo que era el negocio anterior de la industria de la música. Yo quiero gente joven, gente que venga con ganas de cambiar el negocio de la música. Entonces él dice, bueno, Daniel Ek tenía en ese momento 20 tantos años, 22 o 25 años, y en ese momento dice, yo no quiero gente que me venga a enseñar de cómo era el negocio de la música, sino que juntos, que me ayude y que invierta en transformar este negocio. Eh, bueno, por supuesto que Sorprende que los inversionistas los tuvo que buscar, tuvo que, tuvieron que entender esta nueva propuesta que no era nada fácil. Ustedes van viendo cómo vamos completando nuestro análisis de las 5C, ¿no es cierto? Empezamos por el contexto, seguimos por la compañía, ahora los colaboradores. Y la próxima C es la sor- competencia, ¿sí? igualmente, profe, ¿Conocían? sorprende que Sí, sí, Daniel Juan, como al te principio escucho. se mostraba más, no sé si era programador, pero sí como una persona que tenía ideas como para poder ser disruptivo, pero después como que él no se involucra tanto en la creación de de la aplicación en sí. Termina dejándole más el lugar a a los programadores. Es como que se cambia su rol a formar parte de jefe al lado del inversionista, que a la vez también él podía ser inversionista y no utilizan casi nunca o no se menciona por lo menos hasta el capítulo 3 de los 10 millones que él había ganado en el negocio anterior. Sí, sí, eso no lo mencionan, pero claramente él tenía la visión. O sea, él se deja la visión del negocio, pero dice, más que estar yo involucrado, de que involucrarme yo en la programación, si él era programador, de hecho, hackea en algún momento los sistemas de Google, pero él tenía los conocimientos, pero él se queda desde el punto de vista de la visión del negocio, en llevar adelante y en conversar y en lograr convencer a la gente de su negocio. Y para eso delega la programación y el objetivo que tenían de los 0,2 segundos, lo delega en gente con otra característica, ¿no? Bueno, en la competencia, ¿alguna vez entraron esta era si no entraron, se las presento. Así de fea, porque es horrible, horrible. Esa era la página principal de Pirate Bay. O sea, claramente estos muchachos de, 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 de diseño no entendían nada. Así entraba, no sé si sigue activa, la verdad que no me fijé si sigue activa. No, 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 pero hasta hace muy poquito estaba. Yo hace unos años, muy pocos años, la usé y creo que seguía igual. Sí, 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 sí. O sea, claramente ellos querían. eh, Daniel Leck dice: estos chicos están librando su tercera guerra mundial ideológica. O sea, ellos tenían como una visión ideológica de la cosa, no querían pagar, o sea, no querían pagar por la música, era más como levantar una bandera más allá del servicio que podían brindar, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que el diseño no les molestaba mucho, ¿no? O sea, si ustedes ven eso, o sea, Las es imágenes terrible ese diseño. de la serie son del sitio ese de Pirate Bay, ¿son originales o son recreaciones? No lo sé, no lo sé, puede ser original porque la serie es sueca, o sea, la serie está filmada en Suecia. Me imagino que habrán hecho algunas recreaciones o tal vez habrán tomado algunos
lugares que pertenecieron a la historia real, pero, pero está bastante verídica, ¿no? Bastante eh, tal como fue la historia. Bueno, evidentemente habían otros servicios, estaba Ares, estaba Napster, pero ellos se enfocaron en estos chicos que eran suecos también, que tenían sus negocios en Suecia, que es de Pirate Bay. Esta era la principal competencia, ¿no es cierto?, para ellos, porque vivía de anuncios. este, los titulaban como que eran un grupo de hackers en un sótano. Como que no tenían, da la impresión como que no tenían nada que perder. O sea, ellos levantaban su bandera y no querían ni siquiera negociar. En algún momento el ejecutivo de la Sony va a negociar con ellos y le dicen, no, nosotros no vamos a negociar y vos verás qué haces con tu industria, con tu negocio. O sea, Daniel Ek se muestra de otra forma. Daniel Ek se muestra más conciliador, más como, ok, acá hay un cambio disruptivo en el contexto, hay gente que necesito y tengo que lograr que los derechos musicales o los derechos de autor sean remunerados. De alguna forma tienen que ser remunerados. No puede ser que yo me robe los derechos de autor. Entonces, esa es una parte importante de la visión de Daniel Ek, ¿no? No, Por yo no sabía supuesto, que bueno, eran suecos estos. sí, 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 sí. Ah, yo no, no, Creo que no me había después, percatado de eso. Creí que era una comunidad internacional o por ahí, no sé, yanqui, como todo provenía de ahí, pero no, ahora entiendo por qué estaba tan presente el sitio, sí, sí, porque hablaban de que era de las tres más importantes, al lado de Google, por ejemplo. sí. De hecho, en la serie después, si vos seguís viendo, estos chicos empiezan en Suecia, después los prohíben, la corte de Suecia los prohíbe, les hace un juicio y en 24 o 48 horas se llevan los servidores a Holanda. Y tengo entendido que después los servidores se los llevaron a una isla donde no prácticamente estaban ajenos a toda amenaza judicial. O sea, Un porque paraíso. en definitiva ellos tenían servidores y los iban migrando para donde se iban yendo de donde tenían problemas. ¿Cómo hacían para que funcione en una Era isla? difícil, era una competencia difícil, porque aparte porque estaban muy instalados, o sea, eh, lo usaba todo el mundo, en ese momento lo usaba todo el mundo. Era algo muy metido en la Los jóvenes, comunidad, ah, cibernautas, por así decirlo, que era las primeras comunidades, ¿no? Las que salían de los foros, de ese tipo de lugares. ah. Entonces era una competencia importante, para el nuevo servicio que trataba de implementar Danilec, era una competencia muy importante. Y finalmente analizamos los clientes. Acá hay un tema, y hay un tema que es muy importante analizar, porque también este dilema que enfrenta Daniel Ek en su historia, en su proyecto, es el mismo dilema que van a enfrentar a ustedes cuando tengan que desarrollar el proyecto de redes sociales. Y es, ¿quién es mi cliente? ¿Quién es mi cliente? En definitiva, para Daniel Ek, los clientes eran los oyentes, ¿no es cierto? Las personas que ingresaban al servicio para buscar la música, o él tenía una plataforma con un cierto flujo y sus clientes eran los artistas, los músicos, ¿sí? Ahí hay como un dilema que él lo desarrolla y lo piensa mucho durante toda la serie, que en definitiva él tiene que cuidar, él se da cuenta a medida que va avanzando, que él tiene que cuidar a los dos clientes. En definitiva tiene dos clientes.
por un lado, el que entra a escuchar y a buscar música, y por otro lado, los creadores de la música. Entonces, esto mismo pasa, si ustedes lo ven, con los casos en las redes sociales. O sea, en las redes sociales, ustedes pueden salir con un proyecto y pensar que el cliente es el que accede a su perfil, a su red social y el que consume su producto o su contenido. Pero también muchos, hoy en día, muchos influencers y gente que está desarrollando proyectos en redes sociales, tienen como clientes empresas que hoy van a buscar a estos influencers o a esta gente que ya desarrolló un contenido y que tiene cierto público cautivo. ¿M? Eh, y acá voy a utilizar por primera vez una palabra que nos va a acompañar mucho durante todo el curso, que es el engagement, ¿sí? ¿Ustedes tienen alguna noción de lo que es el engagement? ¿Alguno me puede ayudar? Lo vimos el año pasado en una materia que era como, en definitiva, era enganchar, buscar la atracción que puedes tener con el otro. Exactamente, sí, 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 es un buen resumen. O sea, es saber, en definitiva, lograr esa interacción entre la fuente o el creador del contenido y quien consume o quien utiliza o quien percibe valor en el contenido. Nosotros vamos a empezar a hablar mucho de el valor percibido, ¿sí? No es el mismo para todas las personas, ¿sí? No es lo mismo el valor percibido de un vaso de agua para alguien que está perdido en el desierto que para alguien que está, no sé, en una ciudad. Es distinto, el valor percibido es distinto. Entonces, siempre vamos a hablar mucho durante todo el curso del valor percibido. Bueno, eh, como vimos, usamos el ejemplo de playlist y de la historia de Daniel Ek y su proyecto Spotify para ver cómo aplicamos el análisis de las 5C en un proyecto en particular. A partir de ahora, ustedes, la herramienta de las 5C va a ser su herramienta, la primera herramienta que van a utilizar cuando estén diagramando, cuando estén creando su proyecto de periodismo en redes sociales, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Eh, los escucho. De mi parte no, creo que la voy a terminar la serie porque me gustó la idea de la dinámica. Sigo tratando de por ahí entender cómo encuentran la forma de poder solucionar ese tema de lo económico que es complicado y más allá del tema de los anuncios, sino cómo le sale redituable al artista en sí, porque es el que está por ahí más, no tiene tanta participación porque se habla mucho de la disquera o las decisiones que toma en mejoría o como defensores de los artistas, pero por lo menos hasta el momento donde yo vi, no toma mucha participación y en definitiva todo se basa alrededor de la música y los que producen la música son los artistas y los que por ahí no estaban teniendo tanto protagonismo son ellos que en definitiva también tienen una parte o una voz importante en esa toma de decisiones y en esa forma de transición. Te recomiendo seguir viendo la serie porque si te interesa, la serie trata ese problema cuando, cuando le toca relatar la historia a Bobby, que es la amiga, la compañera Ujú. cantante de Daniel Ek. Ella tiene su visión del problema. Y bueno, y eso es tal vez un desafío que hoy por hoy todavía, ya que
han transcurrido varios años, ¿no es cierto?, del proyecto de Spotify, todavía se cuestiona, ¿no? Ustedes saben que hay artistas que decidieron no estar en Spotify, o sea, no cedieron sus derechos a Spotify. Hasta no hace mucho tiempo, por ejemplo, los Beatles no estaban en Spotify, o sea, eran artistas importantes, ¿no? Entonces, cómo el proyecto va evolucionando y cómo va tratando de encontrar ese modelo de negocios que es tan difícil porque realmente es revolucionario, cómo va tratando de encontrar ese modelo de negocios que permita coexistir, que sea un win-win, ¿no? Que no sea, no solamente gane dinero la plataforma, sino que ganen y se sientan remunerados suficientemente los creadores de contenido, los creadores de las obras musicales, y que en definitiva sea un servicio con un valor percibido importante para el cliente final, ¿no? Yo considero que hoy, que es un gran servicio, pero no soportaría que no tuviera, por ejemplo, que no tuviera acceso a los artistas que a mí me gustan, por ejemplo, ¿cierto? Si no tiene acceso a eso, no me sirve. Entonces, ahí está realmente el desafío que tiene esta aplicación, ¿no? Bueno, si les parece, me alegro que les haya gustado, este, y que sirva de disparador, así como la vez pasada la historia de Pedro y Ana nos sirvió como disparador para entender, ¿no es cierto?, la idiosincrasia y la forma de pensar distinta que tenemos las personas. Esta historia de Daniel Ek y su proyecto Spotify nos haya servido como disparador para introducir el modelo de las 5C, introducir este, el análisis que yo pretendo del proyecto de periodismo en redes sociales, ¿sí? De más está decirles que en el trabajo final, una de las partes más importantes del trabajo final es el propio desarrollo y el propio análisis de 5C que ustedes van a hacer del desarrollo que vayan a proponer, ¿sí? Bueno, si les ¿El parece, trabajo va a siendo ser las... constante, desarrollado a lo largo de la cursada o es un trabajo que Sí, sí, hacemos al sí, sí, final? un poco lo hablamos la otra vez, la idea es, como te dije, van a haber dos parciales y la entrega final, ¿no es cierto? Pero todo está relacionado con el mismo trabajo final, que es, hablamos de buscar, tomando como tema o como temática las Olimpiadas de París 2024, y en función de eso yo tengo que desarrollar mi proyecto de periodismo en redes sociales. Pero ustedes hoy ya tienen una herramienta que tienen que utilizar para, para desarrollar este proyecto, ¿no? Y que va a ser seguramente la principal herramienta que vamos a ver en el primer parcial. No sé si... Le, Le quería consultar, yo si- lo hablé ayer con Martín y con los chicos. Yo estoy haciendo de community manager para deportes, una cuenta que es especialista en seguir los deportistas de olímpicos. Quería saber si existe la posibilidad de que tome en vez de los olímpicos, los paralímpicos para poder hacer el trabajo. Me encantó. Sí, 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 no hay problema. Me encantó la temática. Sí, 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 puede ser, puede ser. Sentite libre de usar. Dale. Sí, sí, me va a venir bien porque tengo todo entre los datos, la información, las imágenes, todo lo estoy desarrollando ahora día a día, entonces creo que también es una forma de seguir inteligenciándose en un nicho que por ahí no está tan estudiado, no está tan visibilizado y creo que puede ser bueno como para poder comunicar. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, les propongo que nos tomemos 10 minutos y seguimos enseguida con la segunda parte de la clase, ¿sí? A Son las y 20. 20:12, 20:22, estamos de vuelta, ¿sí? Dale.
¿Quedamos Dale, así? bro. Ok. Bueno, acá estamos de nuevo. Ya buscamos agua para el mate, ya pudimos hacer una pequeña pausa. Y les propongo en esta segunda parte de la charla, esta segunda parte de la clase, vamos a introducir conceptos muy importantes basados básicamente en la guía que nosotros vamos a seguir en nuestro proyecto de periodismo en redes sociales. Eh, si me permiten, voy a compartirles mi pantalla. Me avisan por favor cuando puedan verla. Ahí se ve, se ve el Power. Ahí va. Perfecto. Bueno, esta parte de la clase vamos a hablar de lo que es el branding personal. En definitiva, cuando ustedes encaran un proyecto de periodismo en redes sociales, van a desarrollar una imagen propia. Está basada en el marketing personal que cada uno quiere reflejar en las redes sociales, cómo se quiere reflejar, qué, qué habilidades va a explotar, cómo se va a presentar en las redes sociales, de qué forma, guardando este, qué cuidados, qué objetivos. Entonces, esta parte vamos a empezar a ver todo eso a partir de ahora, ¿no? Lo que es el branding personal y el marketing personal. Bueno, esto yo lo titulé como creando un ADN propio para las redes sociales, ¿sí? Nosotros tenemos que entender cómo queremos que nos vean en las redes sociales, qué imagen queremos dar en las redes sociales, básicamente para lograr ese objetivo que tenemos del engagement, ¿no es cierto? De lograr fidelizar. Antes el marketing usaba mucho esa palabra, fidelizar a nuestros clientes. Este, y cuán importante va a ser factores claves como la creatividad, ¿m? La motivación y la identificación de nuestro propio valor agregado. Como ustedes saben, las redes sociales han irrumpido en en toda la comunicación social y tiene un factor muy importante que es la democratización de la palabra o la democratización de la idea, la democratización de la voz. Yo como periodista ya no necesito de que me contrate un medio, ¿sí? Un medio tradicional como puede ser una radio, un canal de televisión, para poder desarrollar un proyecto de información. Ya yo tengo en mis manos, tal vez solamente considerando el celular, un smartphone, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una herramienta importantísima para tener presencia en las redes sociales y desarrollar un proyecto ahí en las redes sociales. Pero como esa facilidad que todo el mundo tiene, esa democratización de la opinión, de la palabra, nos presenta un desafío mayor, que es que nosotros tenemos que diferenciarnos de los demás. O sea, nosotros no podemos salir a las redes sociales con un proyecto que no tenga un valor percibido distinto a los demás, ¿no es cierto? Que va a ser nuestra ventaja competitiva. Entonces, va a ser fundamental la creatividad, la creatividad. Va a ser fundamental la motivación, no bajar los brazos, no
Tal vez si nosotros comenzamos un proyecto y podemos ver que no tiene el resultado que nosotros habíamos esperado, no desmotivarnos, seguir hacia adelante. Y déjenme presentarles ahora el círculo de Deming. Como yo les dije muy bien recién, hay en gestión de calidad hay una práctica que considero fundamental y que yo se las quiero presentar acá y que se las quiero traer acá y que la vamos a usar de ahora en más. Eso El lo pudimos círculo, ver el cuatrimestre pasado, el ciclo de MIM. bien, 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 ya tienen una Ese, idea, ah, perfecto. Entonces, mejor todavía, si ya tienen una idea de eso. La idea es eso, crear un círculo virtuoso, básicamente mediante cuatro pasos fundamentales, ¿no? Eh, en inglés es plan, do, check y act, o sea, planificar, ejecutar, controlar y corregir. Esos serían los cuatro pasos fundamentales de un círculo virtuoso. Se usa mucho, Por como dudas, les profe, dije, ¿cambió sí, la sí. diapositiva? Sí, sí, pero esta parte No, 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 no no tiene, importa, no, porque no, hay no tiene veces, dispositivo especial. Sí, no, no sea problema, es que hay veces que por ahí cuando los profesores están presentando se queda congelado y pasan y uno no sabe, entonces no, no, no no, sabe no. si está... Básicamente eso les quería presentar y refrescar la idea de el círculo de Deming, de esta forma de plantear un proyecto. ¿M? La planificación, ¿sí? Es un factor fundamental, una instancia fundamental en todo proyecto. Tenemos que hacer todo nuestro análisis. Este análisis de las 5C es ideal para planificar. Pero después de planificar hay que pasar a la acción, ¿m? A la ejecución del proyecto. Peter Drucker, también se los recomiendo si lo quieren seguir, es uno de mis autores favoritos. Peter Drucker decía, todo lo que queremos mejorar lo tenemos que poder medir. Entonces ahí está la tercera instancia de este círculo, que es controlar, check, ¿no? En inglés, poder controlar cuáles son los resultados de esa acción que llevamos adelante. Y por último, actuar o corregir, ¿sí? Si nosotros queremos modificar algo de lo que hemos planteado, tenemos que ser capaces de corregir los desvíos, ¿no es cierto? Entonces, siempre es fundamental en todo esto la creatividad, la motivación y como hablamos ya varias veces, saber diferenciarme de los demás, saber agregar valor a través de un valor percibido distinto, donde yo pueda diferenciarme de los demás, ¿no? Eh, Vamos a hablar mucho de lo que es branding personal, cómo va a ser el producto que yo voy a vender, cuál va a ser el producto que yo voy a vender. Cuando hablamos de branding personal, yo voy a ser el producto, o sea, yo voy a ser el protagonista del producto, yo voy a ser el que escriba en la red social, porque elegí una red social eh, de texto, como puede ser Twitter, el que actúe o el que protagonice el reel, como puede ser en una red social como TikTok, el que protagonice la campaña en Instagram o en LinkedIn, o el que mm, preste la voz para algún podcast. En definitiva, sea cual sea la red social que yo elija para llevar adelante mi proyecto, voy a ser el protagonista y voy a ser el producto que tengo que definir y tengo que vender, ¿no?
como hablamos recién, y lo vamos a seguir hablando, los contenidos tienen que tener una, mm, una propuesta de valor, una propuesta de valor percibido que, como dijimos en algún momento, tiene que ser, es distinta al precio, o sea, eh, y eso es lo importante de destacar en este proyecto. También vamos a hablar mucho de esta fidelización o engagement. Y por último, y era una de las 5 C que nosotros tenemos que analizar, cuáles son los leads, es decir, cuáles son los clientes o el público objetivo que yo tengo en este proyecto. ¿M? Esos serían las cuatro principales tópicos que vamos a charlar y a tratar. Ok, branding personal es básicamente crear una marca personal tratando de diferenciarme de los otros, de la competencia. Para eso yo tengo que saber quién está del otro lado, con quién, contra quién compito, qué otra persona está desarrollando algo similar a lo mío, para ver cuáles son sus capacidades, cuál es el valor que percibe la gente en él, qué recordación marcaria podemos lograr, qué huella puede lograr nuestra marca, ¿no es cierto? Y que nos permita generar visibilidad y confianza. ¿M? ¿Qué es Con lo cual hook? vamos a lograr. Sí, Martín, te escucho. Hook, ¿qué sería como el gancho? Claro, exactamente, el gancho. Esa es la traducción. Este, mm, con lo cual vamos a lograr nuestro posicionamiento en el mercado, aumentar visibilidad y alcance, generar confianza y credibilidad para los clientes, para nuestros clientes potenciales. Nosotros básicamente, como recordamos, ¿no es cierto? Estamos vendiendo nuestro, nosotros como producto. Cuando nosotros hablamos de marketing personal, estamos vendiendo un producto. Cuando ustedes saben bien que yo estoy ahora tratando de desarrollar, ya se los comenté, un producto en redes sociales de asesoramiento financiero, ¿sí? Que ahora se ha vuelto un boom. De repente hay un montón de gurúes financieros que tienen su proyecto, que están en redes sociales, están las mujeres de finanzas, no sé, el gurú financiero, hay muchos proyectos. Entonces yo tengo un poco que conocer cuál es el valor percibido que está entregando cada uno en esta área y ver cuál es el valor que yo voy a entregar. O sea, y tratar de diferenciarme por ahí. ¿No? No puedo salir hoy por hoy si hay alguien que tiene un determinado proyecto para, para llegar al público con una asesoría financiera, yo tengo que llegar con un valor percibido propio, distinto, con algo que me identifique. ¿M? No sé, yo voy a tirar nombres, no sé si ustedes los conocen, pero por ahí seguramente los van a escuchar nombrar. Gurúes financieros hay un montón. Leandro Sicarelli, el zar de las Sí, finanzas, se hace llamar el ah, zar de las finanzas. Tiene muchos seguidores, es el podcast número uno en Spotify en este momento de Argentina. sí, sí, yo Así lo que escucho a veces. bien, 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 bien. Bueno, ahí tenés un ejemplo claro. Y Martín, vos que lo has escuchado, ¿cuál es su forma de hablar? ¿Cómo te habla este chico, Leandro? Sí, sí, tiene un carácter muy impersonal, es como, tiene, te baja la tierra, digamos, el discurso como si estuviese a la par tuya. Obviamente hay veces que lleva a un lenguaje muy técnico y cuestiones que por ahí uno no entiende si no sabe mucho de finanzas y economía,
pero bueno, entiendo que esa es su marca personal, su branding, eh, y bueno, nada, evidentemente generó mucha adhesión con eso. Él ha empezado ahora a presentarse en teatros, o sea que Mm, realmente genera adhesión, genera engagement. sí, Comenzó con un simple podcast, pero cada vez se hizo más potente. Tiene una forma de hablar muy directa, tiene una forma de hablar como si estuviéramos hablando, no sé, en una mesa de café. Él comenta claro, la economía, tiene dos podcasts, uno que analiza la economía mundial y otro la economía argentina, y lo hace como si lo estuviéramos charlando, no sé, entre amigos en una mesa de café. O sea, desprovisto de toda ceremonia, de toda eh, cosa sí, dura, sí, sí, firme, sino que más que nada algo cercano, algo de amigo, alguien que te está contando, no sé, un confidente que te está contando algo por ahí en confianza, ¿no? Con mucha confianza. sí, sí, sí. Genera mucha confianza en los oyentes y eso es muy importante. Y así como Leandro Sicarelli, hay otros más, ¿no es cierto? Lara López Calvo, por ejemplo, que creo que está en televisión también, que bueno, que ella da una imagen de, de una persona muy inteligente, pero que a su vez cuida mucho de su aspecto, de su físico, o sea, evidentemente atiende a un mercado más femenino, más joven. Y fíjense que son, tal vez los dos van a dar la misma noticia, tanto Leandro Sicarelli como Lara López Calvo dan la misma noticia, pero lo dan de una forma distinta. O sea, tienen un marketing personal distinto para hablar. Y eso es característico y es muy importante. Cuando ustedes logren esa característica, eso que los diferencie del resto, están logrando más de la mitad del camino, ¿no? Si ustedes encuentran ya o sea una frase, ¿no? Leandro Sicarelli se hace llamar el zar de las finanzas. Yo no necesito, cuando yo digo el zar de las finanzas, todos pensamos en él porque él como que ha instalado en las redes sociales esa definición propia. Entonces, ya sin duda, cuando hablamos del SAR de las finanzas, pensamos en él. Entonces, para que vean lo importante que es desarrollarnos desarrollarnos con una imagen, con un marketing, con un gancho, con algo que permita generar este ida y vuelta, esta confianza. Ojo, la confianza no significa ser confidente, no significa ser amigo o tener ese grado de amistad. Tal vez la confianza se logra con un tono de voz más ceremonioso, más formal. Todo depende de a qué mercado queremos atacar nosotros, ¿no es cierto? Si nosotros queremos nuestro público objetivo es, no sé, un chico joven de 20 años que tiene un espíritu más disruptivo, va a ser distinto el mensaje que si nuestro objetivo será, no sé, el gerente de una empresa con otra impronta, con otro mensaje, con otra forma de hablar, ¿no es cierto? Donde tendremos que cuidar un lenguaje, donde tendremos que cuidar que ser muy precisos en ciertas definiciones. O sea que, evidentemente, para que ustedes vean que l- lo absolutamente necesario que es diferenciarse, pero a su vez lo absolutamente necesario que es crear un producto, crear un producto que sea
percibido como distinto al resto, ¿no? Por supuesto, bueno, vamos a analizar qué preguntas necesito hacerme para construir mi marca. ¿Mm? Esto lo hemos venido hablando y lo vamos a seguir charlando ahora acá. Bueno, ¿alguien no lo conoce? O Habría que sea, ver si hay si es de alguien... periodista deportivo también. Es un tema ese para debatir. No. Bueno, Para mí no es periodista deportivo. bueno, ¿y qué es lo que es? Pero es muy, muy interesante tu posición, me encanta, o sea, me parece muy interesante. Qué es ser un periodista deportivo? Ahí podemos estar charlando y ahí esta clase se puede extender horas o días, no sé. ¿Qué es ser un periodista deportivo? Solamente informar el resultado de un partido, no sé, de una carrera, o ir más allá, darle una impronta personal, generar como una empatía con el público. ¿Qué termina siendo un periodista deportivo? A ver, los quiero escuchar a ustedes. Yo creo que él nunca se acercó a a la idea de tratar de ser un referente para comunicar. La cuestión básica que tiene que ser un periodista es comunicar. Y la gran mayoría de las veces vos tenés que basarte en información y después podés generar a través de la información opinión. Él siempre se caracterizó, Ibai Llanos, por una idea de entretener, de buscar hacer iniciativas que por ahí no sé si iban tan asociadas a una, por lo menos si es periodista, no sé si es tanto para el lado deportivo, porque habla de cualquier cosa, Ibai, y tiene mucha más relación con el público que lo que habitualmente suele tener un periodista, que eso capaz que está mejor, que es una buena incorporación que ha hecho y que también se ha empezado a plantear a través de las redes sociales, y bueno, él fue uno de los pioneros haciéndolo en Twitch, pero como periodista yo a él no lo veo tanto, lo veo más como un streamer, como una persona que le gusta tener interacción y que le gusta estar hablando con el público sobre diferentes cuestiones y que no cumple un rol profesional, porque quieras o no, el ser periodista es cumplir un rol profesional y él en su canal puede tener faltas de respeto, puede tener exabruptos o cuestiones que por ahí un periodista, al menos cuando estás en tu profesión, no podés tener. Interesantísimo tu punto, me encantó. Eh, Evidentemente él logró un resultado. Tiene una impronta, vos lo has definido muy bien, perfecto. Tiene una impronta distinta, es ya él una marca, es un producto, es cuando hablamos de Ibai Llanos, todo el mundo sabemos, lo hemos visto o sabemos de qué se trata. Tal vez sea, tal vez sea un, una situación distinta, por ejemplo, a la de Gonzalo Bonadeo, por nombrar un periodista deportivo Sí. que cuida más el mensaje, que ha tenido una trayectoria casi impecable, que no se equivoca cuando hace una referencia, o sea, que ha guardado siempre una línea eh, Bueno, profesional. alguien que hoy en día me parece que acá en Argentina se habla mucho por ese tema de si es o no es periodista, pero que la misma persona lo afirma que no es Davos Ceneice. No sé si lo conoce, Sí, sí, sí. pero, pero él ha dicho muchas veces, no, a mí no me interesa el informar o el ser políticamente correcto. Yo me agarré y lo que quería hacer era armar un canal de fútbol para poder hablar de Boca principalmente y expresar lo que se me cantaba sin tener regulaciones, lineamientos o alguien a cual depender y rendir cuentas. Y bueno, creo que en ese sentido también por ahí ese puede ser capaz un caso al que se puede prestar un poco más al debate de periodista deportivo, bueno, más o menos desde mi lado, porque él lo que se basa es hablar solamente de deporte y más que de deporte, de fútbol. Sería más periodista de fútbol, pero bueno, convengamos que la gran mayoría de los periodistas hoy en día deportivos lo que abarcan es fútbol porque es lo que vende y es lo que da la mayor visibilidad, pero hasta él, que por ejemplo podría ser por
la información que maneja, el conocimiento que tiene y todo, él mismo se desliga y dice, no, yo no cumplo un rol de periodista deportivo como por ejemplo si cumple Gastón Edul, que interactúa muchas veces con él. Sí, 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 los conozco y, a ver, yo no me animo a catalogarlos, o sea, creo que ellos tienen desarrollado un branding personal, una marca personal, han hecho un marketing personal estudiando, no sé si ha sido algo empírico, o sea, que lo descubrieron esa habilidad que tenían de convocar, de fidelizar gente, o fue algo estudiado. La verdad que no lo sé, pero tienen resultados y eso no lo podemos obviar. O sea, están en el medio, tienen muchos seguidores, tienen mucho engagement, las marcas confían en ellos. De hecho, creo que Ibai Llanos, hace un par de años hubo una discusión entre los periodistas, digamos, tradicionales que no los Ah, acreditaban sí, a los pero lo entrenamientos de planteó la Gustavo selección, López. una cosa así. Sí, lo planteó Gustavo López acá, pero fue una tontería sin sentido. Era la manera de poder llamar la atención y tratar de revivir un poco el hecho del programa que él tiene con una figura pública que sabía que iba a generarle un poco de repercusión. Pero pasó el tiempo y no le surtió mucho efecto, que digamos. Claro. Bueno, ahí está, ahí está. Yo lo traje como ejemplo, yo lo traje como ejemplo. Este ejemplo es, podemos estar de acuerdo si es o sea, lo que no vamos a estar de acuerdo es si es buen ejemplo o mal ejemplo, pero ejemplo de comunicación tiene y lo sabe explotar y tiene sus resultados. Así que me parece interesante, a mí me parece interesante. Así como hablamos recién mucho de Leandro Sicarelli, del zar de la finanza, que a mí personalmente tal vez no me pueda gustar su forma de comunicar, porque me parece que por ahí se le va la mano, pero que ha logrado lo que ha logrado, lo tengo que reconocer, o sea, él ha logrado una identificación con un público y va para adelante con eso, y me parece genial, me parece algo que hay que destacar, ¿no? En Es que definitiva, eso es. laburan, digamos, desde la comunicación, pero yo no los llamaría periodistas, por eso yo ahí coincido con Juanma en ese sentido. Laburan desde un lugar de la comunicación, por ahí orientada a algún rubro en específico, uno en finanzas, otro en deportes. eh, y son, digamos, comunicadores en algún punto, pero no los veo haciendo un trabajo de periodismo. Por eso yo no coincido en que sean periodistas, no de, no de manera peyorativa, porque realmente lo que hacen lo hacen muy bien. eh, y, y no es que intentan ser otra cosa, sino que básicamente, como dijo Juanma, son personas que entretienen por ahí con ciertas especificaciones. Por eso yo hago esa diferenciación. Para mí no son periodistas, en el caso de Bahianos no es periodista. Eh, Digo, vos podés ser periodista y entretener, y también puedes entretener sin ser periodista. Yo creo que ahí es donde ellos se ubican. Y incluso también hay mucha gente en el mundo de los deportes y el periodismo que entretiene y no es periodista, y hay muchos que son periodistas, pero simplemente cumplen un rol de entretenimiento. Digo, hay muchos casos, hoy mismo actual, se me ocurren algunos ahí en la tele, donde participan de un panel y básicamente no tienen una gran función de periodismo, ¿sí? Quizás analizan, opinan, pero cumplen un rol, son no voy a decir un personaje, pero la labor periodística pura de la información, del trato de la información, del recopilado y demás, no la cumplen. Y
Digo, no está mal, no lo digo de una manera peyorativa, pero Sí, bueno, sí, me sí, parece sí, que en este caso te es entiendo susceptible. perfectamente el punto, Martín. Comprendo exactamente el punto. Y sí, permítanme disentir con ustedes, o sea, creo que se está dando como una nueva concepción del periodismo, llamémoslo así, una nueva concepción, y que hay que tener, y que es muy interesante analizar, que es muy interesante analizar y tener en cuenta. O sea, no podemos decir esto no es, no lo veo, no me interesa, o como vos bien decías, Martín, de una forma peyorativa, no. La verdad es que cumplen una función. De ahí el rótulo o la profesión o cómo se hagan llamar ellos o cómo lo perciba la gente es otra cosa. Pero la verdad es que este, informan en cierta parte, entretienen en cierta parte, por ahí podrían hacerlo de otra forma, pero que es que explotan una, que explotan un marketing personal, no nos cabe la más mínima duda. O sea, Sí, 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 los que estamos acá coincidimos eso, coincidimos que sí, digo. desarrollan un marketing personal y lo saben explotar. Bueno, volvamos. Benchmarking, ¿no? Benchmarking es compararnos con el resto, observar y aprender. ¿Qué nos hace diferente de los competidores? ¿Cómo quiero ser percibido por mis clientes, ¿no? Y a través del curso vamos a desarrollar esta guía de planning. O sea, es una guía que nos va a permitir a nosotros poder desarrollar nuestro proyecto de redes sociales, que es una guía que nos va a permitir construir nuestra marca personal para redes sociales. Yo les voy a proveer una serie de un cuestionario, una serie de preguntas que ustedes a conciencia tienen que responder. Es una herramienta práctica, ¿no es cierto? Como digo acá, que nos guía en un paso a paso para definir los elementos esenciales de la identidad que cada uno quiere tener en redes sociales. Eh, Esto nos ayudará a reflexionar, a planificar, a plasmar nuestra idea de forma clara y efectiva. Es una oportunidad también, véanlo como una oportunidad para explorar y experimentar, darle forma a la marca, de- que represente quién somos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Así que en las próximas clases vamos a ir desarrollando esta guía y cada uno va a ir definiendo cuál va a ser el producto que en definitiva quiere desarrollar para su presencia en redes sociales. Un tema importantísimo, importantísimo, y que ya va definiendo algo de nuestra presencia en redes sociales. Es el naming, es fundamental. ¿Qué nombre, con qué nombre vamos a identificar a nuestra marca personal? ¿Sí? Si va a ser con nuestro nombre y apellido verdadero, o si vamos a usar algún seudónimo o vamos a usar alguna muletilla, no sé. Hay un extensa variedad de posibilidades que podemos utilizar al nombrar nuestra marca personal. Y eso lo vamos a tener en cuenta también. Eh, la voz y el tono, lo hablamos recién. ¿Qué voz y el tono van a caracterizar en la manera que se comunican con la audiencia? ¿Sí? Eh, bueno, recién pusimos ejemplos puntuales. Establecer una voz y un tono claro ayudará a mantener coherencia en las comunicaciones, ¿sí? Son características fundamentales que acompañan a nuestro producto y a nuestro proyecto de valor.
eh, determinar o identificar una esencia de nuestra marca, una esencia de nuestra marca que nos caracteriza. Por ahí alguien, recién hablábamos de una palabra clave, ser el zar de la finanza o ser, no sé, alguien que de explotar una muletilla, un título que nos puede identificar y que represente nuestra esencia como una marca eh, presente en las redes sociales. Eh, Tiene que estar, por supuestamente, alineada con los valores que se desea que la audiencia asocie a esa marca, ¿no? Todo tiene que tener una coherencia como producto, ¿no? ¿Sí? No sé, no puedo poner, qué sé yo, no sé, no puedo poner Coca-Cola en una... Acá me van a matar los especialistas en vino, pero no puedo poner vino en una lata de gaseosa, o sea, era algo disruptivo. Yo sé que hay vino que viene en lata de gaseosa, pero es como que el espíritu del vino está asociado a una buena botella de vidrio y está asociado a un buen corcho de alcornoque. Ahora nos permitimos usar corchos sintéticos, corchos de plástico, pero en la antigüedad era fundamental que el corcho fuera de alcornoque y el alcornoque es un árbol que no es muy popular en el mundo. Sin embargo, todos queríamos que el vino viniera con un corcho de alcornoque. Ahora, si ustedes van ahí, encuentran vinos que vienen simplemente con una botella, con una tapita giratoria, ¿no? Pero bueno, es parte de esa comunicación que quiero dar. Si yo tengo un vino fresco, claro, blanco, dulce, y la verdad que estoy apuntando específicamente a un mercado joven, a un mercado que lo va a tomar como si fuera un refresco, una gaseosa, entonces que no le interesa para nada que el corcho sea el cornoque, que le interesa que saber abrirlo fácilmente, que no quiere demostrar una habilidad especial para sacar el corcho, no sé. Entonces, todo tiene que tener una coherencia hacia dónde voy, ya que hablamos de vino, ¿no es cierto? Bueno, cada uno en el naming del vino es claro, ¿no? Por ahí hay nombres de vinos, ¿no es cierto?, que nos hacen pensar en que ese vino tuvo un largo proceso de destilación en cavas de roble, o sea, y por ahí, no sé, hay nombres rápidos que nos van a permitir recordar rápidamente el nombre de vino, ágiles y que dan otra información, ¿no? Que dan como otra imagen. Entonces, para que vean en otra industria, que es la industria vitivinícola, cómo se cuida esa coherencia. Una coherencia en el nombre, una coherencia en la esencia de la marca, una coherencia en cada uno de los, eh, de los artículos con los cuales voy a acompañar mi producto, ¿m? Para que vean qué importante es estudiar todo esto, ¿no? Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna opinión? No, ahora de momento no, capaz que cuando vayamos haciendo el trabajo sí puede surgir un poco más de dudas por el hecho de tener que estar interactuando y hacerlo un poco más práctico. Sí, yo por ahí me estoy adelantando, digo, no sé, no me imagino cómo será la entrega final, digo, el proyecto tiene que ser un perfil de redes sociales en particular, digamos. Exactamente, un perfil donde me van a tener que contar por qué crearon ese perfil, Está bien. cuál fue el objetivo,
qué análisis hicieron, empezando por el análisis de las 5C, ¿cierto? A quiénes iban, qué competencia identificaron, a qué clientes van dirigidos, todo ese desarrollo va a formar parte de este proyecto que lo vamos a partir en tres. O sea, en un primer momento me van a decir, mira, yo hice este análisis y identifiqué que mi producto va a ser este, voy a elegir tal red social porque quiero llegar a tal cliente y porque quiero hacer distinto de lo que lo hace tal competidor, ¿sí? Eso va a ser en un primer momento. En un segundo momento ya me van a tener que mostrar cómo lo hacen. O sea, me van a decir, mira, yo en función de esto que estudié, que analicé, acá está el producto final. Acá está el producto final, que puede ser, ojo, si ustedes dicen, yo quiero hacer una comunicación profesional y voy a elegir como red social LinkedIn, está todo ok. O sea, me parece excelente siempre y cuando logren justificar por qué eligen esa red social y tenga una coherencia, todo el producto tenga una coherencia, no solamente la red social con el cliente que quiero llegar, con el mensaje que quiero llevar, ¿sí? Esa es la idea del trabajo final. Y Yo al lo estoy final, por pensando. supuesto, Sí. sí, discúlpame que te termine Sí. la expresión. Y al final es el entregable, donde ustedes van a decir, bueno, esto es lo que estudié, así lo hice, y plan, plan, recuerden, plan, planificar, Ah, do, Perfecto. ejecutar, check, y controlar, que eso lo vamos a ver en las sucesivas clases. O sea, cuando hablemos métricas. de mediciones y de parámetros, vamos a hablar del check, ¿m? Y corregir. Entonces, todo ese desarrollo es el desarrollo del trabajo final, que al final va a terminar siendo un producto estudiado, analizado, controlado y corregido. Contame qué Sí. me querías decir. No, no, por ahí es una pregunta muy básica. Estamos en la primera parte que es la de planificar. Y en mi cabeza digo, visualizo cuál sería mi trabajo. Incluso es algo que ya eh, más o menos uno por ahí va pensando para innovar, para tener su propio emprendimiento. Y digo, es una idea que por ahí ya está trabajada en algún punto por la competencia, si bien uno después le tiene que agregar su valor, le tiene que dar su valor agregado, su marca personal, ni hablar. Por ahí estoy idealizando un poquito por el tema de la serie, digo, no es una innovación que rompe el mercado tampoco. Eso, Está bien, está claro. Sí, 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 yo sé. Las innovaciones que rompen el mercado son una en un millón, o sea, está claro. Pero eh, yo voy a valorar especialmente, porque creo que, y se los dije durante esta clase, creo que el valor agregado va por la creatividad. O sea, si vamos a hacer lo mismo que hacen todos, poco valor agregado tiene. Entonces, ahí es donde hay que forzarse más, ¿no es cierto? En cómo puedo ser creativo, darle una vuelta, una vuelta de rosca, decir, ¿cómo puedo agregar valor con la creatividad? Ustedes saben bien que se está hablando que en los próximos años, no dentro de mucho tiempo, 4 o 5 años más, el 80% de los contenidos que estén en redes sociales los va a crear la inteligencia artificial. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de superar a la creatividad de la inteligencia artificial y de eso vamos a hablar ya en las últimas clases, pero tenemos que ser capaces de generar un valor superior al que pueda generar el machine learning, o sea, las
computadoras a No, aprender el razonamiento humano. no crear un contenido robotizado, digamos, monótono. Ahí está, ahí está. Bueno, bueno, Una consulta más. ¿La idea es crear algo de cero? ¿No se puede utilizar pensando en la, por ejemplo, la página o el perfil propio de uno? no te entendí. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho bien. No, porque yo lo que pensaba era justamente en base a a la propia red social de Twitter que tengo, desarrollar el trabajo, pero bueno, por eso también quería saber el hecho de si tenés que crear algo desde cero, si se puede desarrollar en la cuenta de uno propia, qué consistía también el trabajo. Y vos tenés algo creado. Después vamos a hablar de lo creado, porque yo tengo muchas cosas creadas también y quiero que ustedes las conozcan. Si vos tenés algo creado y crees que es superador, o sea, que, que ya lo estudiaste y que lo podés defender y que lo podés defender, es válido. Ahora, si ves que está como a medio camino, yo te diría crear algo de cero. Bien, ¿Ok? ok. Bueno, chicos, así llegamos al final de esta segunda clase sincrónica. Voy a colgarles mañana la grabación, bueno, por supuesto todo el material y bueno, y espero que hayan disfrutado la clase como la he disfrutado yo y que nos veamos en la próxima. Les mando un saludo muy grande y estamos siempre en contacto. Ya saben que me pueden enviar el mail a raulhmoreno@gmail.com o Sí. cualquier mensaje a través del campus de la universidad. Les ¿Te puedo hacer mando una un consulta? saludo. Sí, sí, decime. Más o menos para tener una idea, no sé si ya lo dijo en la clase anterior, la fecha del primer parcial, más que todo para ubicarme con mi trabajo por tema fechas, ¿le puedo consultar si la tiene? Mira, no la tengo acá ya, la tendría que buscar porque tengo toda la planificación, tendría que buscar la planificación, pero ahí se las comparto, ni bien la busque, se las comparto. Dale, dale, dale. Bueno, Bueno, muchas genial, gracias. que tengan buenas noches. Chao, 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 nos chao, hasta vemos. luego.